El principal propósito de nuestras vidas es entrar en el reino y vivir en el reino. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Ese es el principal propósito de nuestras vidas, entrar en el reino y vivir en el reino y ser partícipes de lo que Dios quiere hacer con nosotros en el reino. De todo lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas, nos ha hecho partícipes con la herencia del reino. La Biblia está llena de versos. Ahora vamos a tocar algunos versos. Y es importante que nosotros tengamos una revelación de nosotros como iglesia para gobernar. Estamos llamados a gobernar. Pero ahora en la adoración yo tenía mis ojos cerrados y estaba adorando al Señor y yo podía sentir cómo el Espíritu Santo desea, y es más, lo está haciendo con muchos de nosotros, y es que nos está llenando de amor, nos está llenando de un amor especial, un amor que es de Dios. ¿Pero por qué? Entonces yo le hacía una pregunta, o más bien yo dentro de mi ser pensaba. Y bien es cierto, hemos hablado un poquito, lo hemos tocado muy superficialmente, pero creo que es uno de los temas más importantes del reino de Dios, y es el amor de Dios. Y entonces pensaba o meditaba dentro de mí sobre el amor, y el Señor me hacía entender que Él es rey y que Él gobierna mediante amor. Él no gobierna mediante tiranía, Él no gobierna mediante mandato. ¿Me puede entender? O sea, cuando usted se da cuenta y usted mira un poco los reyes de la tierra, usted ve que los reyes gobernaban mediante tiranía. O sea, ellos eran tiranos, los reyes eran impetuosos, y el gobierno de ellos se establecía sobre la tiranía, y todo aquel que no quisiera ser gobernado o que se rebelara contra el rey era muerto. Pero el Espíritu Santo me hacía entender de que el reinado de Cristo no es mediante una tiranía, sino es mediante el amor, que es lo más importante. O sea, Dios gobierna mediante el amor. Y me hacía recordar algunas palabras de Cristo en el Evangelio de Juan, que dice Cristo les decía a los discípulos: si vosotros me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, fíjese, el amor de Dios es el que sustenta incluso nuestra vida, y nuestra obediencia es sustentada por amor a Dios, no por otra cosa, no por temor. Dios no nos hace obedecer a nosotros por temor. Es más, nosotros obedecemos es por amor, no por temor. Hay quien obedece por temor. El mundo quiere hacer obedecer a la gente por temor. Si no obedeces, te pasa esto malo. E incluso nosotros muchas veces como padres corregimos mal a nuestros hijos en este aspecto, de que queremos hacer de que ellos obedezcan por temor, pero no es así. Nosotros debemos de entender qué es el amor, y yo creo que hay una revelación que está viniendo a nuestras vidas. Romanos capítulo 5 dice que el Espíritu Santo que Dios ha derramado el amor sobre nuestras vidas por medio del Espíritu de Dios. Y creo que mediante ese amor que se va perfeccionando y va creciendo en nuestra vida, y va incluso rompiendo y sacando de nuestro ser los temores que pueden haber en lo profundo de nuestro corazón, y nos va haciendo crecer y madurar en el amor de Dios. Pero estamos hablando de reino y estamos hablando de gobierno, y una de las cosas que Dios me hablaba era que Dios reina mediante amor. Cristo reina es mediante el amor, no mediante el temor, ni la tiranía, ni ninguna de estas cosas. Y cuando Dios da el gobierno al hombre en el principio de la creación, Dios siempre ha reinado, Dios siempre ha gobernado, pero cuando Dios da el gobierno al hombre en el principio de la creación, lo da siempre por amor. O sea, cuando Dios le entrega a Adán y le dice: vas a gobernar la tierra, en Génesis, ahora vamos a tocar unos versos, Dios se lo dio a Adán por amor, no se lo dio por otra cosa. Dios se lo dio porque amaba, porque Dios amaba a Adán. Era como decir:
era lo más alto de la creación, era la criatura más preciosa que Dios había hecho. Y entonces Dios, aún sabiendo, escuche bien lo que le voy a decir, aún sabiendo Dios que Adán iba a perder el gobierno de la creación, Dios se lo dio. ¿O es que usted cree que Dios no sabía que Adán y Eva iban a pecar y que iban a perder el gobierno? Por supuesto que sí, que Dios lo sabía, claro que lo sabía. Si la palabra de Dios dice que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve. Entonces, pero aún así, Dios, sabiendo que Adán iba a perder el gobierno de la creación, lo amó y le entregó el gobierno. Aún así, la parábola de Cristo del hijo pródigo, aún así el padre, sabiendo que el hijo se iba a malgastar la herencia y la iba a perder, se la entregó por amor. Y el hijo fue y la perdió y la malgastó. Y ese mismo amor lo recibió con los brazos abiertos y aún le dio un anillo de honra, y todos conocemos un poquito ese tipo de cosas. Entonces, el reinado de Dios está fundamentado en amor, nunca en temor, en tiranía, ni en ninguna de estas cosas como quizás nosotros vemos, quizás algunos reinos que están fundamentados en eso. Entonces, ¿cómo la iglesia va a gobernar? Mediante el amor. No puede gobernar de otra manera. El mundo y los gobiernos gobiernan mediante corrupción, mediante violencia y un montón de cosas. Pero la iglesia va a aprender primero a recibir el amor de Dios y empezar a gobernar como Dios gobierna, que es mediante amor. Entonces, vamos a tocar algunos versos que nos revelan, váyase al libro de Salmos, que Dios siempre ha reinado, siempre se le ha conocido a Dios como rey. Concretamente vamos al Salmo 93, del verso 1. Siempre se le ha conocido como rey y siempre ha reinado. Siempre el Señor ha tenido un reinado, un dominio. Él es el creador, ha tenido todas las cosas bajo sus pies. Y los salmos lo dicen así. Por ejemplo, el Salmo 93, versículo 1 y verso 2, dice el verso 1: el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado y será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido su trono. Tú eres desde la eternidad. Fíjese lo que dice el Salmo. Vuelvo y lo repito. Dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y se ha ceñido de poder. Majestad y poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado y será inconmovible. Desde la antigüedad se ha establecido tu trono y tú eres desde la eternidad. Cuando el Salmo verso 2, 93 verso 2, la declaración final dice: tú eres desde la eternidad, o sea, tú has sido siempre, siempre has existido. No, en ti no existe un pasado, un presente o un futuro, sino siempre. Porque la eternidad es eso, siempre, eternidad. La eternidad no tiene pasado, ni presente, ni futuro. La eternidad es siempre, existencia continua. Eso es la eternidad. El ámbito del reino de Dios, el ámbito espiritual es eternidad. No hay un pasado en el ámbito del espíritu, no hay un presente ni hay un futuro. Eso simplemente está en la esfera terrenal. Salmo 96, váyase 3 capítulos más adelante. En el versículo 10 dice: decí entre las naciones, el Señor ¿qué? Reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado y será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. El Señor reina. Equidad es una palabra sinónima de justicia, con balanza. Él juzgará a los pueblos con justicia, con equidad. Será equitativo en cómo Él va a aplicar su justicia. Un capítulo más adelante, 97, verso 1, vuelve y
dice, el subtítulo dice soberanía y el poder del Señor. Verso 1 dice, el Señor reina, regocíjese la tierra y alégrense las muchas islas. En otra versión dice costas. El Señor reina. Siempre Dios ha establecido su trono. Vamos dos más adelante, el 99. Todos los salmos están llenos. Los de salmos son declaraciones proféticas de lo que es Dios y desde cuándo ha establecido su trono. El 99 del 1 al 3 vuelve y está la declaración. El subtítulo dice, alabá al Señor por su fidelidad con Israel. Y dice, el Señor reina, entremézcanse los pueblos, sentado está Él sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es el santo. Verso 4, el poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad y has hecho juicio y justicia en Jacob. 5, exaltad al Señor nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Fíjese esta declaración. Postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Hasta el verso 5. Con estos versos y muchos versos más en la Escritura, nosotros vamos a entender que Dios tiene una naturaleza real de dominio y de gobierno. Por eso Cristo tuvo la declaración de decir, el reino de los cielos. El reino de los cielos ha llegado. El reino. Él ha hecho una creación. Él ha creado los querubines, ha creado los serafines, los arcángeles, todo el ejército de los cielos, todo el ejército de adoradores de los cielos, la tierra y aún todo lo que habita en ella, y como pináculo de su creación el hombre a su imagen y semejanza. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios quiere hacer algo. Dios quiere gobernar su creación por medio de la figura humana de Adán. Ese fue el principio y el propósito principal por el cual Dios creó al hombre. No había otro propósito. O sea, el hombre fue creado para gobernar. El hombre fue creado y establecido delante de Dios para gobernar la creación. ¿Dónde dice eso? Génesis. Como Él, dice la palabra en Génesis, como Él creó al hombre a su imagen y semejanza, parte de su imagen y semejanza es que Él es rey y que Él gobierna. Entonces Él plasma eso en Adán y el propósito principal de Adán era ¿qué? Gobernar, regir el mundo, todas las naciones. Ese era el propósito principal de la creación de Adán y de Eva. Como vio que Adán no podía solo, pues le hizo a Eva. Y los dos iban a gobernar una creación, lo que él había hecho. Génesis capítulo 1, versículo 26. Todos los versículos anteriores al verso 26 es la creación, todo lo que Dios está haciendo. Y luego en el verso 26 hasta el verso 28 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Fíjese, lo hacemos a nuestra imagen y dice, y ejerza dominio, ejerza gobierno sobre todo lo creado. Y luego el verso 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, sed fecundos o sed fértiles, multiplicaos y llenad la tierra. Y aquí viene otra palabra, dice, sojuzgadla. Hay otra versión, ¿qué otra versión tiene por ahí? Dice, hay otra versión que dice gobernarla, regirla. La versión Las Américas dice sojuzgadla. Dominarla, dice esa, dominarla. Luego dice, ejercer dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Escuche,
¿Cuál era el propósito del hombre entonces? Gobernar. Gobernar la tierra. Gobernar la creación. Ese era el propósito del hombre. Dios no hizo al hombre para otra cosa. Dios le dijo: ejerza dominio sobre los peces, sobre los mares, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que está en la tierra. Era parte de su propósito principal. Ahora, esto lo sabía Satanás. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Gobernar bajo la rebelión, gobernar bajo el orgullo. Cuando Satanás está en el cielo, Satanás era un ángel, se le llamaba Luzbel en el cielo. Él era parte de la creación de Dios y él tenía autoridad en el cielo. Dios le había entregado mucha autoridad en el cielo y a causa de lo que Dios le había dado, él permitió que de entrar a la maldad en él, se enorgulleció y él se rebeló. Y uno de los pensamientos que él tenía en su corazón era que subiré a donde está el Altísimo y seré semejante a él y estableceré mi trono más alto que el de él. Ese era el pensamiento que Satanás tenía. Entonces él quería gobernar. Él quería gobernar sobre todo, Satanás. Entonces cuando Dios lo tira del cielo, lo saca del cielo por su rebelión, todo lo que sucedió ahí en ese instante, entonces él encontró en Adán y Eva una oportunidad para gobernar, o más bien dicho, para robar, literalmente robar el gobierno que Dios le había dado a Adán y a Eva. ¿Cómo él lo iba a gobernar? Mediante el pecado, lo iba a robar mediante el pecado, mediante el engaño lo iba a hacer. Entonces ahí aparece Génesis capítulo 3. No lo vamos a leer, pero en Génesis capítulo 3 usted lo puede apuntar. Y en Génesis capítulo 3 él ve la oportunidad, él ve que Dios ha vaciado su gobierno en Adán y en Eva, y ve que Adán y Eva son seres muy preciados para Dios. Entonces él ve en ellos una oportunidad para tratar de dañar la creación, para tratar por envidia, por celos, por rebelión, por orgullo y por toda la maldad que había radicado en él. Él ve una opción, ve una oportunidad para él tratar de gobernar lo que él nunca había podido hacer, pero que siempre lo había tenido en su corazón. Entonces en Génesis 3, antes de Génesis 3, la Biblia dice que Adán tenía la capacidad. Usted tiene que entender la creación de Adán. Adán era un hombre espiritual, pero era un hombre también terrenal. Pero Adán tenía la capacidad de moverse o de interactuar en la esfera terrenal. Entiéndase esfera terrenal como el mundo físico, lo que nosotros vemos y palpamos. Y él tenía la capacidad de moverse en la esfera terrenal al igual que en la esfera celestial. Adán tenía la misma capacidad. O sea, de la misma manera que yo estoy viendo las cosas físicas, estoy viendo las cosas espirituales con mis propios ojos. Adán tenía esa capacidad. Adán fue creado perfecto. Adán era eterno. Adán no moría, no enfermaba. Adán fue creado eternamente para gobernar con la eternidad. Y él dice la palabra que él se movía en la esfera terrenal. O sea, él oía, veía y oía a Dios en su diario andar. Entonces, cuando yo entiendo eso, veo que Adán tenía un diseño espectacular de creación. Adán era un hombre perfecto, era un hombre extremadamente especial para los ojos de Dios. Tenía unas cualidades impresionantes. No moría, no envejecía, era eterno, no enfermaba. Era específicamente quizás lo más puro de la imagen de Dios en un hombre. Imagínenselo de esta manera. Adán tenía ese diseño espectacular. Pero sin embargo, cuando Satanás ve la opción o la oportunidad, llamémoslo así, de él querer gobernar mediante el robo, él engaña a Eva. Y al engañar a Eva, pues Eva es engañada
y cae en el pecado y de igual manera hace que su esposo caiga. Cuando la Biblia dice en Génesis 3, dice que cuando ellos pecan, la Biblia hace declaraciones como estas, dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Es porque ellos perdieron la inocencia y entró la maldad en ellos. Y dice que automáticamente la intención de ellos fue esconderse de Dios. O sea, el pecado los acusó, los ensució. Ellos se dieron cuenta que algo había cambiado. Cuando el pecado entra en el hombre, la Biblia declara en Romanos que la muerte entra y que entra toda la maldad. Cuando Satanás hace que Adán y Eva desobedezcan y pequen, él hace lo que él hace, escoge de su propia naturaleza, es decir, de la naturaleza diabólica de él, y la injerta en Adán. Y eso es lo que hoy en día la Biblia llama como la naturaleza carnal o la naturaleza caída del hombre. Entonces, ¿qué es esa naturaleza? Una naturaleza que hace que el hombre viva independientemente de Dios. Viva en el pecado. Esa es la naturaleza carnal. Entonces, Satanás le injerta su ADN, su semilla a Adán. Por tanto, su ser, lo que Dios había hecho en él, se pervirtió, se torció, se tergiversó, llámelo como quiera, pero se perdió. Entonces, Adán entra en un momento de temporalidad, pierde la eternidad. Entonces entra al mundo temporal, va a envejecer, va a morir, va a enfermar, etcétera. Y a causa de eso, Dios se enfada y los maldice la tierra. O sea, Adán no solamente perdió su gran diseño de Dios, sino que por causa de la desobediencia y el pecado que entró en él, la tierra quedó maldita. Entonces, ahora usted entiende, porque dice la palabra en Génesis, dice en el 3, dice en el verso 17, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjese, usted sabía que el trabajo, lo que nosotros hoy llamamos como trabajo o se llama como trabajo, el trabajo en esclavitud es una maldición del pecado. Es consecuencia del pecado, es una maldición. Y dice, la tierra queda maldita por tu causa y ahora tú tienes que comer de ella trabajando la tierra. Entonces eso a mí me da a entender algo. Dios había hecho la tierra para que ella produjera sola. O sea, para que ella diera el fruto de la tierra sola, sin necesidad de ararla, abonarla y sembrarla, sin necesidad de eso. La tierra estaba codificada, programada, diseñada para que diera alimento a Adán y a Eva sin que ellos tuvieran que hacer nada. Pero cuando la maldición entra a ellos, entonces la tierra cambia, se pervierte, queda maldita. Entonces, desde esos tiempos hasta nuestros días, la tierra está maldita y está en una, digámoslo así, en una programación de autodestrucción. No solamente el hombre está destruyendo la tierra con la contaminación y con las múltiples cosas que el hombre hace, sino que la tierra se autodestruye. ¿Cómo? Pues usted ve los desastres naturales. Los desastres naturales son simplemente consecuencias de la maldición del pecado en la tierra. Entonces, cuando la gente dice es que Dios va a mandar un terremoto, Dios no manda ningún terremoto. La tierra brama, o sea, la tierra gime por el pecado y por el derramamiento de sangre que hay en ella. Y una de las manifestaciones de eso puede ser la erupción de un volcán, un terremoto, un maremoto, un tsunami, lo que sea que pueda suceder. Porque la tierra está maldita por la causa de Adán. Entonces, Adán perdió esto. ¿Y qué hizo Satanás? Robó el gobierno. Robó. O sea, toda la autoridad que Dios le entrega a Adán, Satanás la roba. Entonces, cuando usted ve a Satanás hablando con Cristo en Lucas 4. Váyase a Lucas 4.
Dice, en Lucas 4, versículo 5, Cristo está ayunando, Jesús el Cristo está ayunando y él tiene un encuentro con Satanás cara a cara. Y él quiere hacerlo caer y él quiere hacerlo desobedecer, tentarlo para mal. Y en una de esas le dice Satanás a Cristo, llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos ¿qué? Todos los reinos del mundo. Escuche, mire, el diablo lo subió a un monte a Cristo y le mostró todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado. Mentira, yo me lo robé. Él tenía que haber dicho así, yo me lo robé, pero no lo dijo. Él dijo, pues a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Y respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cómo es posible, cómo osa de Satanás decir que el mundo es de él? Que a él se le ha sido entregado. Todos sabemos que es una mentira, él se lo robó por medio del engaño y el pecado. Y por eso él puede disponer, en base a eso, al engaño y al pecado, él dispone y daña a la humanidad. Por eso la humanidad hoy en día es como nosotros la conocemos, una humanidad corrupta, dañada, de mal en peor, caída. ¿Por qué? Porque él se ha encargado de ¿qué? De destruirla. Él odia al hombre. Satanás detesta, odia al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es semejanza de Dios. Y entonces él quiere destruirlo a toda costa y por eso ha destruido la humanidad. Entonces fíjese, con esto le aclaro, él se roba el gobierno. Él se roba el gobierno que Dios le entrega al hombre. En palabras de Romanos es así, Romanos capítulo 5. Palabras de Pablo, capítulo 5, verso 12. Pablo lo va a decir de esta manera. Entonces, él roba el gobierno, pero cuando Cristo aparece en escena, entonces uno de los propósitos de Cristo no es solamente morir en la cruz, derramar su sangre y perdonar nuestros pecados. No, uno de los propósitos de Cristo más importantes es restituir. ¿Conoce la palabra restitución? Restitución significa algo que usted tenía pero lo perdió, entonces se lo restituyen. Entonces, uno de los propósitos de Cristo al establecer y venir a la tierra es restituir ¿qué? Restituir el gobierno de Dios en el hombre, el propósito de Dios en el hombre. Palabras de Romanos, capítulo 5, versículo 12 en adelante dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Por quién entró el pecado en el mundo? ¿Por quién? Por un hombre, ¿por cómo se llama? Por Adán. La muerte entró en el mundo por Adán. Y desde Adán a todas sus generaciones en adelante hasta nuestros días, la muerte se extendió. ¿Qué dice? La muerte por el pecado así también se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. O sea, todos traemos el pecado y arrastramos el pecado de Adán. Ahora dice, verso 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte ¿qué? Reinó. Escuche, la muerte reinó. ¿La muerte es símbolo de quién? De Satanás. Cuando la Biblia está diciendo aquí la muerte reinó, está diciendo el diablo reinó. El diablo reinó. Entonces dice, vuelvo otra vez al verso 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. O sea,
la muerte incluso reinó sobre aquellos de los que no habían pecado como Adán había pecado. Da igual, reinó también sobre ellos. Entonces la muerte reinó aún sobre los que no habían pecado como semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Escuche, Adán era una figura del que había de venir, de Cristo. La creación primaria de Adán, cuando Dios crea a Adán, y le he dicho a usted ahora que era perfecto, se movía en la esfera terrenal y en la esfera espiritual, era semejanza viva de Dios. Esa creación era una sombra del Cristo que había a aparecer, del Cristo Dios que se iba a encarnar en el hombre. Por eso dice, era figura del que había de venir. Verso 15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, o sea, no es lo mismo con el don, con el regalo, que como con el pecado. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, si por el pecado de Adán murieron todos los hombres, mucho más la gracia de Dios, el don, y por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron los muchos. Fíjese cómo Pablo empieza a hacer una analogía entre Adán y Cristo. Adán trajo la muerte, Satanás trajo la muerte a través de Adán, todos murieron y reinó la muerte, pero Cristo empezó a traer la vida. Cristo trajo la vida. ¿Y cuál era el propósito de Cristo? Que por medio de Cristo todos iban a vivir. Así que como con Adán morían, pues por Cristo vivían. Verso 16. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva, o sea, Cristo, surgió a causa de las muchas transgresiones, resultando en justificación. O sea, Dios envió a Cristo. ¿Por qué lo envió? Por las muchas transgresiones de todos los hombres, por todas las transgresiones y pecados de todas las generaciones, desde Adán hasta el día en que aparece Cristo. ¿Para qué? Para justificación, o sea, para volverlos justos. Verso 17. Porque si por la transgresión de uno, por esto reinó la muerte. Escuche, me encanta este pasaje. Si por el pecado de uno, es decir, de Adán, por esto reinó la muerte, reinó Satanás, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben abundante de la gracia y del don de la justicia. Mucho más reinarán en vida en Jesucristo los que reciben la gracia y la vida de Él. Mucho más. Si por la muerte si por el pecado el imperio de la muerte forjó su reinado, ¿qué pasará por la gracia y la dádiva de Cristo en la iglesia? El reinado más glorioso. Hay que entender este pasaje de cómo Pablo hace una analogía de una cosa y la otra. Si bien es cierto que por el pecado reinó la muerte, reinó Satanás y todos los hombres murieron, y el imperio de la muerte tenía el reinado en la tierra desde Adán hasta Cristo. Si bien es cierto, también es cierto que cuando Cristo aparece, Cristo establece otra vez el reinado celestial, la vida eterna para los hombres, para todos aquellos que quieran recibirla. Ahora dice, verso 18, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación a todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Estos versos es bueno que usted los repase del verso 12 al 21 y los lea en varias versiones bíblicas para que usted pueda entender
las consecuencias de la muerte y el pecado y las consecuencias de la vida y la resurrección de Cristo. Y cómo las consecuencias o el resultado de la vida y el don de Cristo tiene un efecto mucho más grande que opaca las consecuencias del pecado y de la muerte. Entonces, por eso Cristo cuando aparece dice: arrepentidos, porque el reino de Dios ha llegado. Arrepentidos, el reino de Dios ha llegado. O sea, cuando Cristo aparece en escena, Satanás sabía que su jueguecito y su reinado se había acabado. Lo sabía. Por eso cuando nace Cristo y el bebé tenía menos de 2 años, Satanás usa un hombre llamado Herodes y mandan a buscar todos los niños menores de 2 años y los mandan a matar. Era una obra de Satanás, no quería que Cristo creciera. Entonces un ángel del Señor le avisa a José, al padre adoptivo de Jesús, llamémoslo de esta manera, y le dice: vete de allí con el niño y con María y vete a Egipto para que no los vayan a matar. Entonces él fue obediente, ok, y salvan a Cristo de esa situación. Satanás estaba desesperado, él sabía que un día iba a aparecer Dios encarnado hombre y lo iba a vencer y lo iba a derrotar. Él lo sabía ¿desde cuándo? Desde Génesis 3:15. Él lo sabía desde Génesis capítulo 3:15. Desde el mismo día que él hace y roba el gobierno del hombre a través del pecado, Dios le dice: de la simiente de la mujer vendrá uno que te aplastará la cabeza, destruirá tu imperio. Y él lo sabía, claro que lo sabía. Lo sabía. Entonces cuando Cristo aparece en escena y empieza a predicar y a enseñar el reino y empieza a echar fuera de demonios y a destruir todo el imperio de la muerte, Satanás sabía que su momento había llegado, que el momento de barrerlo, de destruirlo, no completamente, pero sí de romper la autoridad que él tenía sobre la muerte y sobre todo el pecado y todos los hombres desde Adán hasta que aparece Cristo. Eso se iba a terminar. Se iba a terminar, porque él gobernaba, él reinaba. Toda la gente que se moría se iba al infierno. Toda la gente que se moría se iba al Hades, al lugar de los muertos. Nadie iba al cielo, porque él tenía el imperio, él tenía las llaves de la muerte, o sea, él estaba gobernando. Por eso dice la palabra: reinó la muerte. Reinó la muerte. Pero cuando Cristo aparece, Cristo vence y rompe todo el imperio de las tinieblas y recupera, o lo que yo utilicé ahora, restituye el gobierno de Dios en el hombre. Entonces, si yo quiero ser una iglesia o quiero ser parte de la iglesia de gobierno, yo tengo que entender qué es esto, cómo Dios está operando y cuál fue el propósito de este tipo de cosas. Entonces, vámonos a Colosenses capítulo 1. La carta de Colosenses es una carta muy especial. Principalmente los 3 primeros capítulos y los 2 primeros son capítulos que van a mostrar la supremacía de Cristo. Van a mostrar a un Cristo triunfante, a un Cristo vencedor. Hoy en día mucha iglesia no conoce a un Cristo triunfante, un Cristo vencedor. La iglesia todavía está con el que el Cristo sufrió y padeció. Déjeme decirle, eso ya pasó. El Cristo ya sufrió y ya padeció. Hoy en día Cristo está vencedor, triunfante, es rey, es majestuoso, es poderoso. No hay poder más grande que el de él. Ni Satanás ni todo el imperio de las tinieblas no tiene nada que hacer con él. Entonces, a la iglesia le falta conocer quién es el Cristo Rey, quién es el Cristo vencedor. Ahora vamos a ver algunos versos. Concretamente, Colosenses capítulo 1 y capítulo 2 son capítulos muy especiales que hablan de la supremacía de Cristo. Vamos a empezar leyendo desde el verso 12. Dice así, Colosenses capítulo 1, verso 12. Vamos a leerlo hasta el 2 y unos cuantos. 1:12, ¿ya están allí? Ok, dice:
dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Dice, porque Él nos libró, hablando de Cristo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Fíjese la expresión que Pablo empieza a dar. Dice que ¿quién nos libró? Cristo. Cristo nos libró del dominio de las tinieblas, o sea, del dominio de Satanás, y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Por tanto, si yo entiendo esta revelación en mi vida, la pregunta que debería surgir es esta: ¿tiene Satanás autoridad o capacidad sobre mi vida para dañarme? Si yo entiendo que he sido rescatado, trasladado desde la oscuridad a la luz de Cristo, o sea, ¿quién gobierna sobre mi vida? ¿Satanás o Cristo? Cristo. Entonces, Él ya no tiene ninguna autoridad, Él ya no tiene ninguna capacidad. Cuando la gente está en su reino de muerte, Él puede disponer de la vida de las personas hasta matarlas, por supuesto, porque la vida de las personas están sumergidas en su imperio. ¿Ok? Pero dice, Cristo nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Verso 14, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Verso 15, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, usted quiere ver al Padre, mire al Cristo en gloria. Él es la imagen. La palabra imagen allí en este verso, en el original griego, es la palabra eikon. Eikon con K, eikon. Y significa imagen exacta, una réplica exacta. O sea, cuando la Biblia dice Cristo es la imagen del Dios invisible, o sea, el Dios que nadie había visto, que nadie había conocido, Él es la representación exacta, imagen exacta del Padre. Cuando Cristo está entrenando a sus discípulos o educándolos en el reino de Dios, Felipe, uno de los discípulos le dice a Cristo, yo quiero ver al Padre. Y Felipe le dice, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no has visto al Padre, Felipe, dándole a entender de que Él era la representación del Padre. Y luego le dice, ¿acaso no sabes, Felipe, que el Padre está en mí y yo soy en el Padre y los dos somos uno? Y Él venía a mostrar la paternidad del Padre. Entonces dice que Cristo es la imagen exacta del Dios invisible, primogénito de toda la creación, o sea, el primero de toda la creación. ¿Por qué? Porque de Él van a salir muchos, que somos los muchos que hoy estamos aquí, y los muchos que hoy están en la tierra de los vivientes, y los muchos que ya han partido, pero que están en la vida eterna. Entonces dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Importante este verso. Dice, ¿en quién? En Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Escuche, ¿cuál es la razón de la creación? Cristo. Todo lo que ha sido creado es por medio de Él y para Él. Y Pablo utiliza esta palabra, dice poderes o autoridades o dominios. Está hablando incluso de los poderes y reinados de los hombres, pero también de los poderes infernales. Todo ha sido creado, todo ha partido de Él. ¿Por qué? Satanás y los poderes infernales, que fueron creación de Dios. Él no se creó a sí mismo. Ellos fueron creación de Dios, que se rebelaron por otra cosa, pero fueron creación de Dios. Entonces estos versos empiezan a resaltar que Cristo tiene una supremacía, está por encima de todo la existencia. Él era antes incluso de la fundación del mundo.
Ya estaba. O sea, no es que vino y apareció ahora, hace 2000 y tantos años. No, Cristo ya era desde antes de la fundación del mundo. En Él está sustentado toda la creación. Ahora lo va a ver el verso. Dice, entonces el verso 16 dice eso, y el verso 17 dice, y Él es antes, escuche, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten, permanecen, son sustentadas. En Él era antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Entonces, yo creo que no hay carta paulina y carta en el Nuevo Testamento que presente a Cristo de tal manera como lo presenta Colosenses 1 y Colosenses 2. No lo hay. Yo las he leído. Hay varias que Pablo sí combina este mismo lenguaje, pero en esta carta, concretamente en estos versos, Pablo está dando a entender por revelación que Cristo es el máximo poder, el máximo dominio, la máxima creación. No hay nada más grande que Él. Entonces nosotros muchas veces podemos ver que el imperio de las tinieblas es algo temeroso y terriblemente violento y terriblemente malo. Y usted dice, wow, es terrible. Pero cuando vemos la supremacía de Cristo, eso se queda como una hormiguita microscópica al lado de lo que es realmente Cristo. Y esa tiene que ser la visión de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Satanás por varios tiempos? Ha amedrentado a la iglesia, la ha atemorizado, porque él muestra su poder. Tiene poder, pero limitado. Dios tiene un poder ilimitado. Entonces, él muestra a la iglesia que no conoce al Cristo de la gloria, al Cristo que en Él antes era y todo es, y es lo supremo de todo. Él muestra y la atemoriza. Entonces la iglesia está atemorizada y no puede avanzar, no puede reinar. ¿Pero por qué? Porque la iglesia no conoce quién es su rey. Si la iglesia conociera quién es su rey y quién la ha establecido a ella para que gobierne, la iglesia gobierna, le pega 4 patadas a Satanás y a todos sus demoniecitos y los saca de la escena. Sencillamente. Es más, nosotros somos elegidos por Dios para hacer eso. Yo ahora se lo voy a demostrar bíblicamente. Dios nos ha elegido para hacer esto, de pegarle 4 patadas a Satanás y a sus demonios y echarlos fuera. ¿Me entiende? Dios nos ha elegido para esto, para gobernar. Porque Cristo ya lo derrotó, lo destruyó, lo venció y nos entregó el gobierno a nosotros. Recuerde cuando Él resucita, Mateo 28 dice, toda autoridad y toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y yo, por tanto, id y haced discípulos a la nación. Entonces, seguimos leyendo. Esta carta es espectacular, usted la tiene que leer entera. No la vamos a leer entera por causa del tiempo, pero usted tiene que leerla entera. Y entonces dice el verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros en la comunidad. La iglesia no es el edificio de 4 paredes con una campana, ni el local que muchos pastores cristianos tienen. No. La iglesia es usted y yo en comunidad, en unión. Somos la iglesia. Y por tanto, si somos la iglesia, somos el cuerpo. Pablo dice que la iglesia es el cuerpo. Fíjese su cuerpo. Cuando usted mira a su cuerpo, ¿quién lo manda? La cabeza. Su mano está gobernada por su cerebro, por su cabeza. Sus palabras, todo su cuerpo obedece a su cabeza. O usted ve que su mano está loca y hace lo que ella quiere. ¿No? Entonces, dice, el cuerpo somos nosotros. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Entonces, Cristo va a gobernar su cuerpo y va a ordenarle a su cuerpo qué hacer, qué debe hacer. Entonces, por eso dice el verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio y el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga toda primacía. Brutal esto. Y verso 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud.
O sea, le agradó al Padre que en Cristo habitara todo, la plenitud, todo, en Él está todo en Cristo. Dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, y por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. En Cristo se unen los cielos y la tierra. ¿Por qué tengo yo la capacidad como hijo de Dios de portar los cielos en la tierra? O dicho de esta manera, de unir los cielos y la tierra, porque Cristo vive en mí. O por lo menos esa es la intención de Dios, que Cristo viva en la iglesia, que Cristo viva en cada uno de nosotros. Otra cosa es que eso sea una realidad para cada uno de nosotros. Eso es otra cosa muy diferente. La intención de Dios es que eso sea, porque Dios lo quiere así. Entonces, cuando Cristo vive dentro de mí, el Cristo de la gloria, el Cristo de todo poder está dentro de mí, entonces yo porto los cielos y la tierra, están unidos en mí. Entonces, por eso yo porto poder. Por eso en mí hay autoridad, hay poder, hay dominio, hay gobierno, porque el Todopoderoso está dentro de mí. ¿Me entiende? Ahora, esa es la intención de Dios. La iglesia hoy en día repita, no es que Dios viene a vivir entre nosotros y el Espíritu de Dios se hace uno con nosotros. Es una verdad irrefutable, es una verdad absoluta, pero no es la realidad para muchos en la iglesia. No es la realidad. O sea, ¿me puede entender? ¿Me puede entender lo que estoy queriendo decir? O sea, la verdad está y es irrefutable, es verdad, es absoluta, pero no muchos viven, no, en otras palabras, no en muchos de la iglesia vive el Cristo, ni vive su Espíritu, no vive, porque no es una realidad para ellos. ¿Dónde lo puedo ver? En su propia vida, una vida de derrota, una vida de conformismo, una vida de miseria. ¿Usted cree que si el Cristo viviera dentro de mí, yo llevaría esa vida? No, claro que no. Entonces no es una realidad en muchos de la iglesia. Entonces a la iglesia le han enseñado a repetir cositas de memoria, pero no a vivir la realidad de la palabra de Dios. Entonces, como yo decía antes, muchos entonces se encuentran con que leen la Biblia y ven que lo que dice la Biblia no es una realidad para la vida de cada persona. Y viene la frustración y la depresión. Pero la intención de Dios es que cada palabra, cada punto, cada coma, cada acentuación de la palabra de Dios sea una realidad para nosotros. Entonces, yo tengo que esforzarme para hacer que cada cosa que la palabra de Dios dice se cumpla en mi vida. Entonces, si yo sé que la intención de Dios es que el Cristo Todopoderoso, todo que usted se pueda imaginar, viva en mi vida, yo tengo que esforzarme para que eso suceda. Yo tengo que disponerme para que eso suceda. Entonces, esa es la verdad absoluta de Dios, pero vuelvo y digo, no es la realidad de toda la iglesia. No es la realidad de toda la iglesia. Por lo menos vamos a hablar localmente. No es la realidad de la iglesia de Valencia. La iglesia de Valencia no está gobernando. Si la iglesia de Valencia gobernara como Dios quiere y como Dios la ha establecido, Valencia no sería lo que es hoy Valencia. Sería otra cosa muy diferente. Si la iglesia de España gobernara como Dios quiere que gobierne, España no es lo que hoy día es. Sería otra realidad muy diferente. ¿Me puede entender? Porque la iglesia impacta y transforma su entorno. Esa es la intención de Dios. Pero para esto Dios está levantando gente de gobierno y está levantando una iglesia con una mentalidad diferente, con una mentalidad como del reino de Dios en gobierno. ¿Cómo empieza el gobierno en mi vida? Cuando yo empiezo a gobernar sobre mi vida. El Cristo de la gloria empieza a enseñarme a gobernar y empiezo gobernando sobre mi propio ser. Empiezo gobernando sobre la naturaleza caída. Empiezo gobernando sobre mi propio cuerpo, sobre mi propia vida. Después extiendo el gobierno sobre mi familia, si tengo una familia. Y empiezo a ejercer el gobierno sobre mi familia.
Cuando ya he logrado y he pasado esos 2 niveles, entonces Dios me va a extender y empiezo a hacer gobierno y afectar sobre otras personas. Y así sucesivamente. Y tal vez empezamos a gobernar en este sitio y en este barrio. Pero cuando Dios nos va ascendiendo en gobierno, empezamos a afectar la ciudad. Empezamos a afectar la ciudad. Empezamos a decirle a los poderes del infierno que ya no pueden estar más en la ciudad, que se acabe la prostitución del barrio chino, que se acabe la prostitución de los polígonos industriales alrededor de Valencia, que se acabe la corrupción, que se acabe los clubes de alterne, que se acabe todo este tipo de cosas. Entonces la iglesia empieza a ejercer un gobierno y los poderes infernales, que son los que controlan este tipo de cosas, empiezan a retroceder y se empiezan a ir. Entonces ya las prostitutas se salvan, las prostitutas se van, los drogadictos, todo este tipo de cosas. Eso es ejercer gobierno. Eso es cuando la iglesia empieza a entender y empieza a ejercer un gobierno. Entonces, he dicho que es una realidad que tiene que vivirse en nosotros. ¿En qué verso me quedé? Verso 21. Dice: y aunque vosotros estabais alejados, erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado con su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irrepresibles delante de Él. Y si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Escuche, entonces, hasta ahí, hasta el verso del 1 hasta el verso 23. Entonces, voy a remarcar algunas cosas. En el verso 15 dice que Cristo es la imagen exacta de Dios. En el verso 16 dice que Él es el agente de la creación. ¿Estamos de acuerdo? Dice que Él es el agente de la creación, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En el verso 17 dice que Él es el que sustenta toda la creación. Todo, dice el verso 17. Y el verso 18 dice que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es el gobierno universal de Cristo. Por Él y para Él y en Él. Por Él y para Él y en Él están todas las cosas. No hay nada mayor que Él. Ahora, en el verso 19 y 20 dice que al Padre le agrada que en Él haya toda la plenitud, todo el conocimiento, todo lo que usted se imagine. Y en el verso 21 y 22 dice que Él, por medio de su muerte, reconcilia al mundo para con Dios. Dice el verso 21 y 22, que lo acabamos de leer, y 23. Ahora, váyase al capítulo 2. Pase el capítulo. Y el capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así: porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Hasta ahí. Este verso, hasta el verso, sigamos al verso 3, dice: en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea, en Cristo. Del verso 2 y 3 dice que en Cristo está la sabiduría, los tesoros, las riquezas del conocimiento. Están escondidos en Cristo. Entonces, si yo quiero conocer la sabiduría, las riquezas, los tesoros escondidos y el gran conocimiento, tengo que conocer ¿a quién? A Cristo. En Él están escondidos la sabiduría, los tesoros y el conocimiento. Y esa es la oración de Pablo, que crezcamos en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento profundo,
profundo. No, una cosa es que yo conozca a una persona y la vea de vez en cuando y le diga hola, ¿cómo estás? Y adiós. Otra cosa es que la empiece a conocer profundamente y sepa lo que ella piensa, cómo se comporta, pueda entablar una relación de confianza con ella porque la conozco. Eso es otra cosa muy diferente. Entonces, eso nosotros lo expresamos en el lenguaje español como, sí, lo conozco de vista, de haberlo visto lo conozco, pero no conozco verdaderamente a la persona. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando Pablo dice, quiero que ustedes crezcan en el conocimiento de Cristo, está diciendo, quiero que ustedes crezcan en el conocimiento profundo de Cristo, tal como un esposo conoce a una esposa y viceversa, como una esposa conoce a un esposo. Una esposa debe de conocer a su esposo plenamente, ¿no? Y un esposo debe de conocer a su esposa plenamente. Y con tanto tiempo de convivencia se ha construido una relación fuerte, sana y de confianza. Hasta tal punto que muchas veces ya el esposo mira a la esposa y sin cruzar o mediar media palabra ya sabe lo que ella está pensando. Su gesto y su mirada ya le dicen, eso es conocer. Entonces, Pablo cuando dice quiero que ustedes conozcan a Cristo de esa manera, es como profundamente. Y dice, en Él están escondidas los misterios, la riqueza y la sabiduría. En Cristo. Es fuente de sabiduría y de riqueza. Estoy hablando de la supremacía de Cristo. Ahora, en el verso 11, sáltase hasta el verso 11. De ahí mismo del 2. Hasta el verso 13, dice, en Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis ¿qué? Resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Fíjese lo que dice. O sea, ¿qué pasa aquí? En la intimidad con Él, en la intimidad con Cristo, vivimos en Él. Ya no vivimos nosotros mismos por nuestra propia cuenta, sino que en la intimidad que yo desarrollo con Cristo, vivimos en Él. Y eso es la importante, son cosas que nosotros como iglesia tenemos que entender porque son piezas fundamentales para poder adquirir una nueva vida, para ser transformados, para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, a nivel individual y a nivel comunitario como cuerpo de Cristo. Entonces ya no vivimos nosotros según nuestra propia manera de vivir o nuestra propia opinión, sino que vivimos en Él. Es lo que está diciendo el verso 11 al versículo 13. Y en el capítulo 3, váyase al capítulo 3. Ahora nos devolvemos, pero váyase primero al capítulo 3. Y en el verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, vuelvo y le digo, estos son declaraciones y verdades absolutas e irrefutables. Pero otra cosa es que yo vaya a vivirlo. Otra cosa es que esto se convierta en mí o se haga en mí una realidad. O sea, para no ir más allá, dice, si yo muero, resucito con Él. Si yo muero con Cristo, resucito con Él. Pero si yo no muero, ¿qué les decía yo? La autoridad de resurrección. Para poder tener la autoridad de resurrección tengo que ¿qué? Morir. No es un morir literal, es un morir figurativo. Es un morir de negación. Es un morir a la propio deseo de vida. Es un morir al deseo de vida egoísta. Pero si muero,
con Él vivo en el poder de la resurrección. Entonces Pablo declara verdades irrefutables, verdades absolutas, pero otra cosa es que la iglesia entre en esas verdades. Otra cosa es que se cumpla eso en la iglesia, que el propósito de Dios es por supuesto y obviamente que sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero otra cosa es que nosotros entremos en esas verdades, como lo que hablaba ahora. Entonces, con estos versos yo quiero mostrar que en Él hay supremacía, que Él es absoluto, que no hay más grande, no hay cosa más grande que Él. Colosenses lo presenta de esta manera, por eso he hecho unos pequeños apuntes y unos pequeños datos que me enseñan este tipo de cosas. No hay carta paulina, carta del apóstol Pablo escrita por inspiración del Espíritu de Dios, que describa la supremacía que tiene Cristo, como Colosenses capítulo 1 y Colosenses capítulo 2, pero vuelvo y le digo, usted tiene que leerlo en su casa, o más bien dicho, releerlo y mirarlo con lupa, por llamarlo así de otra manera, para que le sean revelados los tesoros escondidos de la gran riqueza y sabiduría divina escondidos en Cristo Jesús. ¿Me entienden? No se puede quedar solo con lo que tocamos aquí. Ahora, volviendo al capítulo 2, vamos a cómo Cristo rompe y quiebra el poder de la muerte, cómo Cristo vence al diablo y a todos sus demonios y los principados y las potestades y a todos esos demonios del infierno. En el capítulo 2, verso 13, váyase al verso 13 del capítulo 2. Ok, estamos allí. Y dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Verso 14, este verso es muy importante. Y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Vuelvo y repito esta parte. Escuche, tenga oídos para oír y entender. Y habiendo cancelado, Cristo, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, o sea, hostil, mal para nosotros, y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz. Y verso 15: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Fíjese, el verso 14 y el verso 15 son versos cruciales. Dice el verso 14 que Cristo canceló un acta de decretos, un documento que el diablo tenía en contra de nosotros, un documento que tenía y que declaraba que habían unos decretos en contra de nuestra vida por los pecados. Era como cuando por eso dice, esta versión dice un documento de deuda. Era como que el diablo, por medio de ese documento, nuestra vida le pertenecía a él. ¿Vale? Era así. Él tenía un documento de cada una de nuestras vidas donde él decía: esta vida me pertenece, porque aquí están todos sus decretos y sus delitos y sus pecados que van en contra de él. Pero dice que Cristo, por eso dice que él reinaba y el imperio de la muerte reinaba. Entonces, una persona antes de Cristo no podía recibir salvación, no podía recibir otra cosa que la muerte. ¿Por qué? Porque el diablo lo tenía capturado, cautivo, y había un documento decretado por el infierno donde tenía ciertos, digámoslo así, inculpaciones o decretos que eran en contra de nosotros. Pero Pablo dice: esto ha sido quitado y clavado en la cruz, roto. O sea, Cristo lo rompió, Cristo canceló esa deuda por medio de su sangre y la clavó en la cruz. Y luego el verso 15 dice, que es el más crucial para mí: y habiendo despojado, otra versión dice, habiendo vencido a los poderes y autoridades. Pregunta, ¿de quién está hablando?
poderes y autoridades. ¿De quién está hablando? ¿De quién? Del gobierno de Satanás. No está hablando de la tierra no pinta nada aquí. ¿Quién era el que tenía el gobierno sobre el hombre que se lo había robado? Satanás y todos sus demonios. Entonces Pablo dice, por revelación, dice, y él, habiendo despojado, habiendo vencido a los poderes y autoridades, y escribe algo como esto, hizo de ellos un espectáculo público. A otra versión dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por medio de la cruz, o triunfando sobre ellos en él. Fíjese. Entonces, ¿dónde está Satanás y sus demonios? Vencidos, derrotados. ¿Por qué entonces Satanás logra tener en algunas circunstancias cierta autoridad sobre mi vida? Porque nada más y yo se la he dado. Porque Cristo ya la quitó, Cristo ya recuperó, ya rompió el acta, canceló la deuda. Pero si yo le sigo dando autoridad, ¿cómo le doy autoridad? Pecando. El pecado es como un documento, un contrato de firma, donde usted firmo sí y acepto para que Satanás me traiga enfermedad, me aprisione, me cautive, me atormente, haga conmigo lo que él quiera. Eso es el pecado. Usted conscientemente firma un documento y entonces él dice, bueno, sí, ya eres mío, y te esclaviza. Eso es el pecado, un derecho legal de las tinieblas. Pero Cristo dice que él los venció, o sea, ya están derrotados. Entonces usted puede preguntar, bueno, si los poderes infernales ya están derrotados, ¿cómo pueden tener dominio? No nos vamos más lejos, dominio sobre cierta parte de Valencia, es decir, sobre ciertas personas de Valencia. ¿Por qué? Porque esas personas están viviendo en el pecado y le han entregado su vida a ellos. Entonces, ellos se resisten a dejar las personas, pero ahí es donde tenemos que entrar en acción nosotros. Ahí es donde Dios ha establecido y por qué Cristo ha establecido la iglesia. ¿Quiénes son los que van a libertar a esas personas y van a pegarle 4 patadas a esos demonios y los van a echar fuera? Nosotros. No hay otra persona. No va a venir Gabriel, ni va a venir Miguel, ni va a venir todo el séquito de los ángeles de Dios y van a hacer eso. No, la iglesia es la que lo va a tener que hacer. ¿Con qué? Con la autoridad que hemos estado hablando en los últimos 3 domingos. Con la autoridad, con el poder de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, estos versos son cruciales. Cristo los venció, los destruyó. Cuando Cristo muere, dice la palabra que Él baja 3 días a lo profundo del infierno. Cuando Cristo muere, Él baja a lo profundo del infierno y coge allá a Satanás y le pega 4 cachetadas y le rompe el imperio de la muerte y le quita las llaves de la muerte y del Hades. Llaves significa autoridad. Él tenía con esas llaves, Él gobernaba la muerte sobre toda la humanidad. Cristo le arrebata, le destruye, por ejemplo así, le destruye su chiringuito que Él se había montado. Le destruye, lo deshace. Y luego se va y resucita y lo da a la iglesia. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 1. Váyase a Apocalipsis capítulo 1. Yo le voy a decir una cosa. A nosotros el libro Apocalipsis nos lo han vendido una cosa extraña. Nos han dicho que Apocalipsis es el fin de los... ¿Qué es lo que usted piensa cuando dice que Apocalipsis? No, usted no, hermano. El fin de los tiempos, ¿cierto? Apocalipsis lo presentan, el Apocalipsis, ¿qué quiere decir eso? El fin del mundo. Déjeme decirle que eso es un cuento chino, eso es mentira. No, el Apocalipsis no significa eso. Eso es un cuento de tradición que la gente se forjó por lo que dice el Apocalipsis, pero no es así. Por ejemplo, las noticias dicen, una tormenta apocalíptica, como queriendo decir una tormenta pues final que va a destruirlo todo. El Apocalipsis no significa eso. El Apocalipsis, cuando tú estudias el Apocalipsis, y la palabra Apocalipsis en el griego es la palabra apocaluxis, que significa revelación. Revelación, concretamente es la revelación de Jesucristo. Es más, yo le voy a decir una cosa.
En algunas cartas de las cartas de Pablo y los evangelios, Cristo está presentado como triunfante, pero solamente en el libro del Apocalipsis es que usted va a ver la verdadera imagen, la verdadera realidad de Cristo en el ahora. Solo en el Apocalipsis, solo cuando Juan le es revelado el Apocalipsis, Juan puede ver quién es verdaderamente Cristo, quién es verdaderamente Él, no antes. Cuando Juan ve a Cristo terrenalmente, Juan está viendo a un hombre 100% y a un Dios 100%, pero no es lo mismo. Cuando Juan ve a Cristo resucitado en el Apocalipsis, lo que ve Juan es extraordinario, no hay comparación. Si usted quiere saber quién es el verdadero Cristo que está ahora y que gobierna, léase el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a tocar algunos versos. Léase el libro de Apocalipsis. No entienda el Apocalipsis con ese paradigma religioso que es el final de los tiempos y a la gente le da miedo leer Apocalipsis y un montón de tradiciones y un montón de cosas que son un montón de ideas montadas en la vida de las personas, pero no es así. Entonces, en el Apocalipsis capítulo 1, el título dice: la revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién era realmente Jesucristo? Juan lo ve. Y en el verso 9, vamos a leerlo desde el verso 9 en adelante. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación y en el reino, en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Fíjese que Juan se refiere a Cristo como Jesús, como Yeshua, originalmente hebreo. Una cosa es Jesús y otra cosa es el Cristo. Una cosa es Jesús y otra cosa es el Mesías. Es una cosa muy diferente. Entonces, estaba yo en el Espíritu, dice Juan, verso 10, estaba yo en el Espíritu, o sea, una forma de expresar la acción del Espíritu Santo dentro de Juan. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como un sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me giré para atrás y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al verme vi 7 candelabros de oro. En medio de los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Escuche, Juan no está diciendo vi al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un título que se le daba a Cristo, ¿lo recuerda? Entonces, Juan no está diciendo vi al Hijo del Hombre, sino que vi a uno que se parece al Hijo del Hombre. Escuche, Juan nunca había visto a Cristo resucitado. O sea, resucitado, sí, perdón, en toda su gloria. Glorificado es la palabra correcta. Juan nunca había visto a Cristo glorificado en toda su gloria. Juan había tenido pequeños destellos. Por ejemplo, en el monte, en la transfiguración, Cristo se transfigura en medio de Pedro, de Juan y de Santiago, si mal no recuerdo. Y ellos alcanzan a ver algo y ven que su manto era resplandeciente, brilla y tal, y ven algo, pero no habían visto a Cristo en toda su gloria. Juan no lo había visto. Por eso cuando Juan ve ahora a Cristo en toda su gloria, esta es su reacción. Entonces dice: vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Quiero que empiece a visualizarlo. Una túnica que llegaba hasta los pies y en medio del pecho un cinto de oro. Vaya visualizándolo, para eso tiene imaginación. Vaya visualizando. Y dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno, o sea, como un metal que brilla. Sus pies eran brillantes. Dice: y su voz como el sonido de muchas aguas. Su voz como el sonido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una
aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza, es decir, al mediodía. Usted va a intente mirar al sol al mediodía y verá, y se va a dar cuenta que así es el rostro de Cristo. Usted no lo va a poder mirar. Usted intenta mirar al sol y lo deja ciego automáticamente de la luz que emana el sol a mediodía. Inténtelo hacer ahora, en estos días inténtelo y diga, así es el rostro de Cristo, así es el rostro de Cristo. No puede ni detallar las facciones que Él tiene de tanta luz que emana Él. Entonces dice, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No podía estar parado delante de Él, Juan. Cuando le vi, ¡pam!, caí como muerto a sus pies. Da tanta gloria que tenía Él. Y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y aquí viene, ¿y tengo qué? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, tengo la autoridad de la muerte. La he recuperado. He partido a Satanás en 1000 pedazos y a todo el imperio de muerte. He vencido. Entonces mucha gente hoy en día en la iglesia está, ay, el Cristo que padeció y lo veo en la cruz. Hermano, Cristo no está en la cruz. La cruz ya pasó. Cristo está coronado de gloria, de honra. No hay poder más grande que el de Cristo. No lo hay. Entonces la iglesia se ha conformado en conocer al Cristo sufriente, pero no conoce al Cristo que Juan está viendo en Apocalipsis capítulo 1. Al Cristo de poder, de gloria, de dominio, de señorío, de riqueza inimaginable, incontenible, inconmovible. Y podríamos tirarnos toda la mañana tratando de describir todo lo que Él es, pero no hallaríamos palabras concretas para lo que Él es verdaderamente. No hay vocabulario que pueda expresar. Entonces, este capítulo y este verso concretamente dice que Él tiene ¿qué? Las llaves de la muerte y del Hades. Venció, junto con Colosenses 2 del 13 al 15, venció, destruyó al imperio de las tinieblas. Ahora, Hebreos, ¿dónde está Cristo? Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, así que mire lo que dice el capítulo de Hebreos 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos, o sea, nosotros, participan de carne y sangre, escuche, mire lo que está diciendo Hebreos. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, es decir, somos hechos también de carne y sangre. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, Cristo, igualmente participó también de lo mismo. Escuche, para anular o destruir mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Verso 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban cautivos, esclavos durante toda su vida. Wow, esto es un verso crucial. Cristo glorificado, contra el diablo no hay pelea. Le hace así como quien coge una mosquita y la tira. El diablo no puede hacer nada contra él. No hay pelea, Él es supremo. Pero Cristo participó de carne y de sangre, o sea, se encarnó como uno de nosotros y peleó y venció al diablo, abriéndonos el camino del triunfo y de la victoria a nosotros. Y dice que Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte el poder de aquel que tenía la muerte, o sea, dice, es decir, el diablo. ¿Eso dice su Biblia? Verso 14, ¿eso dice? La mía dice eso. Por medio de la muerte vence
el imperio de la muerte. Y luego el verso dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban esclavos durante toda su vida. Nos libró. ¿Cuál es el mayor temor de las personas hoy en día? A morirse. A morirse. Fíjese lo que le estoy diciendo. Ese es el temor de la muerte. Eso es del diablo. Yo no puedo temer a la muerte. La muerte a mí y a usted ya no lo puede retener. Ciertamente su cuerpo físico aquí se quedará, pero la muerte como tal ya no lo puede retener. ¿Por qué? Porque Cristo me libertó y Él destruyó la muerte. Si mi cuerpo físico muere y me separo de mi cuerpo físico, yo tengo la vida eterna. Yo estoy ya en la eternidad. No cuando me muera, ya. Cuando yo he recibido ya a Cristo y la vida eterna está en mi vida, yo ya empiezo a vivir la eternidad. Aunque posteriormente en algunos años mi cuerpo físico tenga que morir, pero mi espíritu y mi alma ya viven eternamente. Cuando el imperio de la muerte reinaba, la gente físicamente moría, pero en el alma y en el espíritu también moría y quedaban cautivos. Es que en la muerte física, mucha gente ni predica de esto. La muerte física simplemente es una transición del mundo material al mundo espiritual completamente. Entonces usted no tiene por qué tener miedo a la muerte. Si usted vence el temor a la muerte, usted ha vencido todo el imperio de la muerte. Cristo ya lo venció y nos dio la victoria a nosotros. Cristo ya lo venció y nos dio la victoria a nosotros. Yo no tengo por qué tener miedo a la muerte. Todos los temores que hoy en día vienen a nuestras vidas vienen desde uno principal, de la muerte. Ay, no puedo pagar el piso, no tengo que comer, me voy a morir de hambre. Y todos los temores que vienen a nuestra vida, ¿de dónde salen? Del temor a la muerte. No hay de otro. Eso quiere decir que entonces el diablo está gobernando todavía en mi vida, cuando logra meterme pavor, temor, aterrorizarme, porque no tengo cómo pagar un apartamento, porque no tengo cómo darle de comer a mis hijos, porque no tengo cómo moverme, o yo que sé cuántas cosas. Eso no puede gobernar mi vida. Cuando la Biblia, vuelvo y le digo, esto es una verdad irrefutable, absoluta. Otra cosa es que esto se cumpla en mí y en usted. Eso es otra cosa muy diferente. Que yo tengo que hacer todo lo posible para que lo que dice Hebreos 2, 14 y 15 se haga una realidad en mi vida. Yo tengo que ser libertado del imperio de la muerte. Entonces, la Biblia está presentando a Cristo como triunfante. Ya venció. No está en la cruz, ay pobrecito, derramando sangre. No, ya pasó. Cristo está triunfante, reinando. Él es rey y Él hace que su iglesia reine. Entonces, por medio de la muerte venció el imperio de la muerte, venció al diablo, lo venció, lo destruyó. No lo ejecutó completamente, el diablo aún lo dejó Dios para que haga guerra contra los santos. Pero ¿quién va a poner a los enemigos de Dios, es decir, al diablo y sus demonios en los pies de Cristo? La iglesia. Ahora vamos a ver ese verso. Fíjese lo que dice Filipenses 2. Rápido, vamos a Filipenses 2 del 5 al 11. Filipenses 2 del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, Cristo existía en forma de Dios, o sea, era Dios, tenía gloria de Dios, no consideró ser igual a Dios para aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, o sea, encarnándose en un cuerpo de hombre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verso 9 me gusta. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Esto es una expresión que quiere decir lo exaltó a lo más alto. No hay un lugar más alto el cual Dios le dio a Cristo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, o sea, autoridad sobre todo lo que se pueda dar, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de las que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los de debajo de la tierra. ¡Wow! Uy, no, tremendo, hermano. O sea, imagínese. Por favor, ¿usted está escuchando lo que yo le estoy leyendo?
Dios mío. Para que en el nombre de Cristo se doble la rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. O sea, todo. No hay mayor nombre que este. No hay nadie más grande que este. Y luego dice, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo, el ungido, es el Señor. El Señor, el que gobierna. La palabra original griega es el Kurios. Kurios se escribe, significa el amo, el supremo. Eso significa el Señor en el griego. El amo, el supremo. Que toda lengua se confiese y toda rodilla se doble y reconozca que Él es el amo, el supremo, de que no hay otro más grande que Él. Yo no sé, pero yo lo veo a usted muy dormido hoy. Estoy presentando a Cristo, el más poderoso, y yo tengo que irme con esta revelación para mi casa, porque esto a mí me va a poner en una posición diferente. Hebreos 10, 12 y 13. Vamos otra vez a Hebreos. Ay, este sí que molesta. Hebreos 10, 12 y 13. ¿Qué dice Hebreos 10, 12 y 13? Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, ¿qué dice? Se sentó. ¿Qué dice su Biblia? Se sentó a la diestra del Padre. El trono del Padre y Él a la diestra, igual, a la par, a la diestra del Padre. Y luego dice, esperando que de ahí en adelante, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Quién va a poner a los pies los enemigos, a los pies de Cristo, los enemigos de Cristo? Usted y yo, hermano. ¿Cómo le parece que esa tarea Dios nos la dio a nosotros? Esa tarea Dios no la... O sea, fíjese, Cristo está a la diestra del Padre, centradito en su trono, gobernando con poder, con gloria. No hay nadie más grande que Él. Él es supremo. No hay palabras para describirlo. Y entonces Él ha delegado la autoridad sobre la iglesia y está esperando que toda la iglesia gobierne y cojan y le peguen 4 patadas a Satanás y los pongan a los pies de Cristo. Porque Él ya lo hizo con su jefe. Él ya a Satanás lo cacheteó, por así decirlo. Ya lo hizo. Entonces la iglesia tiene que tomar esa autoridad y gobernar. Entonces, ¿dónde está Cristo? Ay, en la cruz, pobre sufriente, pobrecito, le están dando de látigos todavía. No, hermano, eso ya pasó. Ese Cristo sufriente ya pasó. Cristo está poderoso en gloria. Y así es como lo vemos. Y así es como cuando el Espíritu de Dios le permite y le abre los ojos a usted de ver el trono de Dios y ver a ese Cristo, usted dice, me voy a morir. Y no se muere por la sangre de Cristo porque lo cubre, pero es para morirse, porque eso es lo más inimaginable y maravilloso que puede pasar en la vida de una persona, conocer a ese Cristo. Entonces, Apocalipsis 5, otra vez Apocalipsis. Ya voy a terminar, no se sulfure. Apocalipsis 5, del versículo 1 al 14, vamos a leer cómo Apocalipsis 5 empieza a presentar a Cristo en gloria. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pregunta. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podían abrir el libro, ni siquiera mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, tiene el verso 4. Y yo, Juan, está hablando Juan, y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿a qué? Ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos.
¿Quién es el león de la tribu de Judá, la raíz de David? Cristo. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ha vencido, no dice va a vencer, ha vencido, ya venció. Y dice Juan, y miré, verso 6, y miré, y vi en el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado. Escuchen, mire Juan cómo ve a Cristo. Un cordero de pie como inmolado. Fíjese cómo él lo ve. Un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos. Escuche, porque esto es una revelación. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios por toda la tierra. Voy a hacer un paréntesis ahí. Un cordero. Juan ve, en este momento le es presentado a Cristo como un cordero pascual, o un cordero propiciatorio, un cordero de sacrificio. La ley había establecido que para la redención o para el perdón de los pecados del pueblo de Israel tenían que sacrificar ¿qué? Un cordero sano, de lo mejor, etc. Entonces, cuando Juan el Bautista ve venir a Cristo, dice: ¿he aquí qué? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, cuando Juan ve al Cordero, él está viendo el triunfo de Cristo en la cruz, de que ha vencido. Como Cordero, dice, como oveja fue llevado al matadero, fue sacrificado, pero resucitó y venció. Entonces ve a un Cordero inmolado. Cuando dice la palabra inmolado, es un Cordero exaltado, que ha vencido, triunfante. No es aquel que pobrecito le estaban delando de látigos y le estaban cargando las carnes, no. Un cordero inmolado que ha vencido. Y dice, tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. Los 7 ojos, dice, son los 7 espíritus de Dios. Isaías capítulo 11. Si quieres saber qué son los 7 espíritus de Dios, lea Isaías capítulo 11. No le voy a decir más. Y dice, tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Pero luego dice, tiene 7 cuernos. ¿Qué significan los cuernos? Significa autoridad, poder y dominio. ¿Por qué 7? 7 significa plenitud, completo, perfección. Eso significa 7. El número 7 bíblicamente significa plenitud, perfección, o sea, que está completo. Eso significa el número 7. Por eso son 7 espíritus de Dios, por eso son 7 cuernos. O sea, es perfecto lo que Él ha hecho. Tiene el gobierno perfecto y tiene el poder de Dios perfecto, los 7 espíritus de Dios. Esto es revelación. Y dice, y vino, voy al verso 7, vamos a leer hasta el 14. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado del trono, o sea, el Cordero. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. O sea, el cielo se postra delante de Cristo, delante del Cordero, y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo que dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, toda lengua y todo pueblo y toda nación. Y los has, aquí me encanta este verso, y los has hecho un reino, sacerdotes para el Dios, y reinarán sobre la tierra. ¡Wow! ¿Qué ha hecho Cristo? ¿Qué nos ha hecho Cristo? Reyes y sacerdotes para Dios. Ay, entonces, hermanos, ya empiezo a entender ese cuento de que tenemos que reinar. Claro. Ya empiezo a entender ese cuento que a mí nunca me habían predicado. Llevo 10 años en el evangelio y yo nunca escuché hablar de que yo tenía que reinar. Nunca en mi vida. Nunca. No sabía que Cristo estaba reinando y que Cristo quería que yo reinara. Yo eso no lo sabía, hermano. ¿Cómo le parece? Pues fíjese, nos ha hecho un reino, sacerdotes para Dios. Por eso podemos ministrar la presencia de Dios. Por eso tenemos el poder de Dios. Por eso podemos presentar a la gente delante de Dios. Sacerdotes y reyes. Tenemos autoridad para regir las naciones. ¿Dónde reinarán? Sobre la tierra.
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas y de millares, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, digno es de recibir el ¿qué? El poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ello hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Bendito Dios. Ah, no, hermano, es que esto me lo enseñaron, que esto es el futuro, que el Apocalipsis es el futuro. Pues ¿cómo le parece que esta parte ya se cumplió? Porque Cristo ya fue inmolado, ya está venciendo, todo el cielo lo adora, la tierra lo adora, y aún dice: y lo que está debajo del mar lo adora. Entonces el Apocalipsis no es el futuro, el Apocalipsis no es el fin del mundo. El Apocalipsis es la revelación de quién es verdaderamente Cristo ya. O sea, fíjese, hermano, cómo la Biblia está presentando quién es Cristo: el poder, la gloria, el honor. Y dice que yo soy un rey y un sacerdote. Y yo me miro a mí mismo y digo: wow, pero ni sacerdote ni rey por ningún lado. No reino ni en mi casa. Pero la palabra dice que Él nos ha hecho sacerdotes y reyes. Y esto va a cambiar nuestra mentalidad. Ahora, ya le he mostrado hasta aquí quién es Cristo verdaderamente, cómo venció al diablo, dónde está, qué es lo que quiere. Ahora le voy a mostrar que Él, lo que Él quiere es todo lo que Él tiene, lo da a la iglesia. Voy a leer 2 últimos versos. Váyase a la carta de Efesios. Para esto la carta de Efesios del apóstol Pablo es crucial. Efesios capítulo 1 versículo 19. Ahora hasta aquí usted ha entendido por qué estamos hablando de autoridad, de reino y de todo esto que hemos estado predicando, y que el reino es lo más importante que Cristo vino a hacer, y por qué vino a establecer el reino, y que tenemos poder sobre los demonios, y que Satanás está vencido, y etcétera, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes pensarán: este sí se suelta un rollo todos los domingos, pero no es así. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a gobernar, y si no lo entendemos, pues usted olvídese, no llega ni a esclavo, pues no llega ni a esclavo. Entonces, Efesios capítulo 1 versículo 19 dice lo siguiente. Dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Escuche, mire, ¿cuál es? O sea, es que Pablo, yo no sé cómo utiliza este lenguaje. Yo creo que Pablo no hallaba palabras para describir lo que verdaderamente significaba. Dice: ¿y cuál es no es ordinaria, sino extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, del poder de Cristo, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Le sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales, o sea, el reino de Dios. Y me encanta esto, verso 21, muy por encima de ¿qué? De todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, o sea, eternamente. ¿Dónde está sentado Cristo? Por encima de todo dominio. Ay, hermano, ya puede venirse el principado de la reina del cielo y todos juntos, que Cristo está por encima de ellos. Y no hay, el otro día les enseñaba a algunos las tinieblas que están sobre España, y parecía algo aterrador, ¿cierto? Así, parecía algo aterrador, ¿no? Usted decía: wow, tremendo, aquí ya no sé ni cómo nos vamos a meter. Pues hoy le estoy enseñando quién es verdaderamente Cristo. Parecen cucarachas al lado de Él. Parecen cucarachas al lado de Él. Entonces dice que está por encima de todo poder. Ay, el infierno, lo que está sintiendo ahora, le digo. Dice que está por encima de todo poder, autoridad, poder, dominio que se nombra, no solo, sino en este siglo, sino en el venidero. Y luego el verso 22 es culminante. Dice: y todo lo sometió bajo sus pies a Él,
lo dio, o sea, el Padre sometió todo bajo los pies de Cristo y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El Padre lo somete todo a Él, Él está por encima de todo y Él lo da a la iglesia. Y Él lo da a la iglesia. Y el capítulo 3 de Efesios es más culminante todavía. Versículo 8, 3:8. Ahora usted entiende por qué Pablo iba a una ciudad y revolucionaba toda la ciudad entera. Porque él entendía que era gobernar. Porque él sabía y había conocido a un Cristo de gloria, que era el poderoso. Verso 8, 3:8. A mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos había estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que me encanta el verso 10, escuche, a fin, ¿cuál es el fin del misterio de Dios? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿De quién? La iglesia. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades en las regiones celestiales. ¿Se quedó igual? Fíjese, ¿cuál era el fin de destapar toda la gloria, la gloriosa obra de Cristo? Que lo da a la iglesia para que la iglesia dé a conocer su infinita sabiduría y todo lo que Dios es y Cristo es. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. No está hablando del rey Felipe, no está hablando de los de Dinamarca, no está hablando de los de Inglaterra, no está hablando de reyes terrenales. Está hablando de aquellos que se habían robado el gobierno de Dios en el hombre, al imperio de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Empezar a decirles quién es Cristo, que ya están vencidos. Entonces, ¿por dónde empiezo? Empiece por usted mismo, empiece por su familia. Usted tiene que empezar a declararle a los demonios que quieren tomar su familia, en el nombre de Cristo, quién es Cristo, y que Cristo reina y que ellos están vencidos. A recordarles que el infierno ya está destruido, que la muerte ya está destruida, que ellos no pueden tocar sus hijos por más que ellos quieran, que ellos no pueden tocar su vida por más que ellos quieran. Tiene que empezar por allí. Y luego Dios nos ascenderá y nos dará más influencia y nos dará más autoridad y tendremos un día la oportunidad de decírselo a los demonios que afectan la prostitución en Valencia y en España en general. Y le diremos quién es Cristo y que Cristo ya los venció y los destruyó y que se tienen que ir porque esto nos pertenece a nosotros. Porque es así. Pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? ¿Miguel y sus ángeles? No. ¿Gabriel y sus ángeles? No. Si bien es cierto, ellos van a apoyar y nos vamos a hacer uno con el cielo en guerra, pero el que tiene que levantarse es la iglesia. Y por eso Dios está levantando en este tiempo gente con una mentalidad de reino, gente que aprenda a gobernar, gente que aprenda a gobernar sobre su propia vida, gente que aprenda a gobernar sobre su casa, gente que aprenda a gobernar sobre su entorno, gente que aprenda a gobernar. A gobernar. Yo he estado 10 años en el evangelio y nunca había escuchado yo a alguien decir que nosotros podíamos gobernar, por lo menos por aquí cerca. Yo lo he escuchado de otras personas por allá lejos, en otros lados, pero nunca, porque el reino de Dios para hoy en día, la tradición y la religión ha tergiversado el propósito de Dios, ha tergiversado en muchos aspectos. Entonces, con esto yo creo que le he mostrado pruebas suficientes, ¿es verdad? Y fíjese, todo es de la Biblia. Yo no me estoy yendo para otro libro raro, usted ahí lo tiene y lo está leyendo. Todo es de la palabra. Todo es de la palabra. El Cristo de la gloria quiere que nosotros gobernemos, que nosotros nos levantemos con poder, con gran fuerza, con autoridad, que nos sobrepongamos a este sistema corrupto que nos quiere esclavizar, que nos quiere someter, que con el euro, que con los afanes de la vida, que con esto, que con lo otro.
Sistema corrupto está vencido, es de Satanás y está destruido ya por Cristo. Solo que nosotros tenemos que hacer efectiva la victoria. Le voy a decir una cosa y con esto ya culmino esta parte y vamos a orar. Y vamos a declararle al imperio de las tinieblas que ya no tiene nada que hacer. Escuche, a Israel terrenal, el pueblo de Israel, los judíos, Dios les prometió una tierra. Ellos no tenían tierra. Ellos estaban esclavos en Egipto, estuvieron por 400 años en esclavitud de Egipto. Dios los rescató de la esclavitud y les prometió una tierra. Antes ya se la había prometido. ¿Estamos de acuerdo? La tierra que se llamaba Canaán, o donde hoy en día es Israel, físicamente. Dios se la prometió. ¿Y qué pasó? Cuando ellos estuvieron a punto de entrar, esto está en el libro de Josué, cuando ellos estuvieron a punto de entrar, Dios le dijo a José: sé valiente, yo te he entregado esta tierra. Todo lo que pise tu pie será tuyo si tú estás dispuesto a pelearlo. Escuche, Dios le entregó la tierra a Israel así nomás, ellos sentados. No, Dios ya se la había entregado, pero Josué y Israel tuvieron que hacer ¿qué? Tuvieron que pelear. Tuvieron que batallar. Ahora, la pelea no era de ellos. Dios iba delante de ellos y era el Dios el que le iba a entregar la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos un Canaán espiritual, que es una promesa, que es el propósito de Dios. Tiene que ver también con este territorio de Valencia. Tiene que ver también con el territorio de España. Dios nos ha entregado esta tierra. ¿A quién? A la iglesia. Es de nosotros. Pero eso no me exonera a mí de que yo tenga que pararme firme, prepararme y entrar en la batalla. Ahora vuelvo y le digo, no voy a pelear yo en mis fuerzas no gano nada, ni usted, no, en nuestra fuerza no hacemos nada. Pero cuando se ponza el príncipe del ejército del Señor, Cristo el general de los ejércitos, hermano, ahí ya no hay gigante que venga, ya no hay gigante que valga, ahí ya no hay nada. Él nos da la tierra. Él nos da la tierra. Antes de que Josué entrara a Canaán con todo su ejército, él tuvo una revelación y se le presentó el príncipe del ejército de los cielos y le dijo, Josué le dijo, ¿quién eres tú? Y entonces Josué le dice, ¿tú de qué parte eres? ¿De los de nosotros o de los de ellos? Y él le dice, yo no soy de ninguno de ustedes. Y entonces le dice, ¿quién eres? Era un varón con una espada desenvainada grande, o sea, yo no me imagino una cosa tremenda. Y le dice, entonces, ¿quién eres? Y le dice, yo soy el príncipe del ejército de Dios. Y entonces José, cuando él le dice eso, José se tira al suelo y se postra. Y le dice, ¿y qué quiere? ¿Qué quiere el Señor que haga su siervo? Le dice. Y él le dice, quítate las sandalias de los pies porque en el lugar que tú estás es santo. O sea, imagínense, Josué tuvo una revelación. Josué sabía que él tenía una tarea de dirigir al pueblo a conquistar la tierra, ¿estamos de acuerdo? Pero él ahí entendió que no iba a ser él, que era el príncipe del ejército del Señor que les iba a entregar la victoria. Que Dios no estaba con él, sino que él tenía que estar con Dios. No es lo mismo, no se equivoque. No es lo mismo que Dios esté conmigo a que yo esté con Dios. Dios no tiene que estar conmigo. ¿Acaso Dios me sigue a mí? ¿A quién? ¿Quién tiene que estar con quién? Nosotros tenemos que estar con el Señor y seguir al Señor en sus pasos. Y él entendió que él iba a ganar Canaán y que no lo iba a ganar porque él fuera un general de guerra, sino que lo iba a ganar porque iba el general de guerra delante de él. Eso fue una representación de Cristo el general. En el libro de Apocalipsis, capítulos posteriores a los que hemos leído, hay una representación de Cristo el general, como él cabalga en un caballo blanco, con un cinto de reyes y señor de señores, y de su boca sale una espada que coge y destruye a Satanás y a todos los reinos terrenales. Él es el príncipe de guerra. Él. Entonces, una cosa es conocer a Cristo como Cristo el Salvador, el que me salva. Otra cosa es conocer a Cristo como el milagroso, el que hace milagros. Otra cosa es conocer a Cristo como el Señor. Otra cosa es conocer a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y otra cosa es conocer a Cristo como el guerrero, como el príncipe, como el general de los ejércitos. Léase, le recomiendo que se lea, ese no recuerdo ahora mismo el capítulo de Apocalipsis. Léase esa parte donde aparece él. Dice el jinete del caballo blanco y dice que todos los ejércitos celestiales van detrás de él, siguiéndolo. Miguel, el arcángel guerrero, va detrás de él. ¿Usted sabía que nosotros tenemos los ángeles a nuestra disposición para la guerra? Los ángeles nos sirven.
nos sirven según los propósitos de Dios. Y Miguel, el principal príncipe, ya no es solamente el príncipe de Israel terrenal, es el príncipe de la Israel celestial, que somos nosotros. Y Él nos sirve y todos sus ejércitos nos sirven. Yo no sé usted, pero yo he visto los ángeles cuando van detrás mío y me cuidan y cuidan a mis hijos y nos cuidan. Yo los he visto. Y hay cada persona, los ángeles han sido asignados para cada persona, para cuidarlos. Y que las tinieblas a nosotros no nos puedan ni mirar porque se le caen los ojos. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Usted se va a levantar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo le voy a decir, estas palabras están teniendo, yo siento un efecto muy tremendo en el mundo espiritual. Hace unos